Aplicar los conceptos básicos de tributación en el ámbito laboral permite a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Definamos el sujeto activo. Es la entidad que tiene capacidad y competencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como por ejemplo, en el Ecuador, el ente de control es el SRI, en México el SAT, en Perú el SUNAT. Son entes de control de la administración tributaria. Los obligados tributarios son los contribuyentes, los retenedores, es decir, la tienda de la esquina debe cumplir, así como también los mercados, supermercados, empresas, fábricas de mayor impacto también deben de cumplir con sus obligaciones tributarias. Estas empresas forman el sujeto pasivo, es decir, sea una persona o una entidad jurídica, está obligada al cumplimiento de estas obligaciones, la declaración de tributos. El objeto imponible constituye la definición legal de la capacidad económica sometida a gravamen, sea esta de renta, consumo y riqueza. Por eso, el objeto imponible es la realidad económica que la ley del impuesto define como hecho generador del crédito tributario. En otras palabras, es aquello que se grava con el impuesto. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el objeto imponible es la venta de bienes y la prestación de servicios. O en el caso del impuesto a la renta, el objeto imponible es la renta o ganancia obtenida por las personas físicas o jurídicas. El hecho imponible es aquella circunstancia que, de acuerdo con la ley, origina el nacimiento de la obligación tributaria. Distinguimos las operaciones sujetas gravadas y sujetas exentas, es decir, gravadas a tipo cero, que generan el hecho imponible de las operaciones no sujetas que no lo generan. Como también el hecho imponible es el acontecimiento o situación de hecho prevista por la ley que al realizarse genera la obligación de pagar el impuesto, es el elemento que desencadena el nacimiento de la obligación tributaria. Por ello existe la fecha del devengo, es decir, es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. Identificar la base imponible es importante, ya que es la cuantificación económica del hecho imponible expresada en unidades monetarias o físicas. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Lo veremos en la práctica. El tipo de gravamen es la cuantía o porcentaje que se aplica a la base liquidable para calcular la cuota íntegra. Esta puede establecerse como una cuantía fija, es decir, por unidad de la base liquidable, o como un determinado porcentaje o alícuota sobre la base liquidable. Tenemos en la parte izquierda el 15% del IVA que se aplica en el Ecuador. Se puede mencionar sobre una cuota fija, es decir, sobre dicho valor yo pago el impuesto, mientras que en la parte derecha, de acuerdo a estos valores, aplicamos el porcentaje respectivo para la declaración del impuesto. La deuda tributaria es la cantidad monetaria que ha de integrarse a la administración tributaria en el momento de la liquidación del impuesto y es el resultado de aumentar la cuota diferencial con posibles intereses de mora y recargos. Por eso, la obligación tributaria principal consiste en pagar la cuota tributaria a tiempo. En caso de no ser, se generan las obligaciones tributarias accesorias, es decir, consiste en pagar el valor de la declaración, así como también las multas y los intereses de mora. Finalmente, es fundamental comprender el compliance tributario. Tratan de minimizar los riesgos tributarios y el cumplimiento de la normativa tributaria. De manera general, uno de los factores es la elusión fiscal. Es el uso de medios legales para reducir o evitar el pago de impuestos. También, el fraude fiscal es un acto de evadir impuestos de manera ilegal. Esto puede incluir la declaración de ingresos falsos, la ocultación de ingresos, la presentación de deducciones falsas y otras actividades ilegales. El fraude fiscal es un delito y puede ser castigado con multas y penas de prisión. La evasión fiscal es un término general que se utiliza para describir cualquier intento de no pagar los impuestos que se deben. Esto puede incluir tanto la elusión fiscal como el fraude fiscal. La evasión fiscal es un problema grave que puede tener un impacto negativo en la economía de un país. Finalmente, la planificación fiscal agresiva o abusiva
Es un tipo de elusión fiscal que utiliza estrategias complejas y a menudo controvertidas para reducir o evitar el pago de impuestos. Estas estrategias pueden incluir el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y otras estructuras opacas. Podemos entender que estos aspectos tratan de que el contribuyente no cumpla con sus obligaciones tributarias y que el ejercicio de sus funciones esté en contra de esta normativa. Para eso también vamos a estudiar cómo prevenir esto, identificar y ponerlos en práctica.